desde, creo que nos conocemos de antes de casarnos con Dani. Fuimos a algún campamento, puede ser. Tengo acá a mis amigas que me confirman. Y desde esa época que ya me han amado con un amor muy hermoso, así que se los agradezco. Que el Señor siga sembrando ese amor en ustedes. Me hace acordar a la iglesia de Filipos, que era una iglesia a la que prácticamente Pablo no le hace ninguna corrección, salvo ahí la disputa, la discusión entre Evodia y Sintique en el capítulo 4. Salvo eso, era la iglesia favorita de Pablo, se podría decir. No quiero decir que ustedes son mi iglesia favorita, pero los quiero mucho, de verdad. En segundo lugar, quería decirles que disfruté mucho el tiempo de alabanza y tomé nota de dos cosas mientras cantábamos. Qué hermosa la primera canción del Cordero y el León. Hay una frase que me gusta mucho y la recordé recién que dice: el siglo I esperaba un león y obtuvo un cordero. El siglo XXI espera un cordero cuando hay un león que está viniendo. Una frase impactante, ¿no? Sabemos que a Jesús muchos lo rechazaron porque él vino a morir y no a matar. Esperaban un David, un gran David, ¿no? El David que venció a Goliat. Bueno, esperaban que el Mesías sea alguien superior en batalla, superior en armas, superior en guerra, superior en muerte y en violencia. Y Jesús fue todo lo contrario. No vino a matar, sino que vino a morir. Y nosotros sabemos por qué vino a morir. Y el problema era que el siglo I esperaba un león y obtuvo un cordero. Sin embargo, era un cordero con un corazón de león, ¿no? Que está viniendo. Y creemos eso y predicamos eso, ¿sí? Y lo segundo que quiero animarles, si me permiten, ya que tengo tanta confianza, la canción Hay Libertad, o como también le decimos con mi esposa, Rompió mis cadenas, es la canción favorita de mi hijo, de 3 años y 8 o 9 meses, Mateo. Y hace poco descubrí algo que me tocó mucho el corazón, y fue que es una canción que es fácilmente cambiar de mí a vos o a tú. Es muy fácil hacerlo, es muy fácil. Y hace poco estaba con mi hijo a UPA, como recién, perdonen si estoy un poco transpirado, pero estuve cantando con 17 kilos a UPA. Estando en una reunión con él a UPA, empecé a cantarle esa canción, pero ya no de mí, sino de vos. Y empecé a decirle al oído: rompió tus cadenas, te dio vida nueva y al fondo del mar echó tu maldad. Lavó tus pecados y te ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Así que los animo, si les parece bien, que de vez en cuando esa canción no solamente se la canten a ustedes mismos, sino que se la canten al hermano o la hermana que tienen al lado. Y creo que es muy poderoso. Siempre digo que el Evangelio no es solamente Jesús murió por mí, sino Jesús murió por él, ¿no? Sobre todo por el que me ofendió, sobre todo por el que me lastimó. Así que los animo a que canten esa libertad, se canten esa libertad unos a otros, porque sin duda el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora sí, vamos a empezar el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Así que los animo que vayan abriendo su Biblia en Mateo capítulo 27. Algo nos leyó el Chali hace un ratito. Mateo capítulo 27. Y vamos a orar. ¿Lo tienen allí? Mateo 27. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este hermoso día de sol. Gracias por el recordatorio de tu resurrección. Gracias por la familia. Gracias porque vinimos cantando en el auto. Gracias porque vamos a almorzar en familia y porque tenemos todo para poder meditar, disfrutar, valorar y recordar tu resurrección, Señor. Que vos venciste a la muerte, que vos venciste al pecado, que vos nos diste libertad en tu muerte. Gracias, Señor. Gracias, que hoy sea una mañana de fiesta, una mañana de celebración. Y si hay algún hermano, como el hermano mayor del hijo pródigo que está afuera, que pueda sentir tu voz llamándolo a la fiesta, Señor. Y que pueda entrar a la fiesta y a disfrutar de tu gracia
y a bailar en tu gracia, en tu presencia, en tu libertad. Gracias, Señor. Te pido que nos hables en esta mañana, que bendigas tu palabra en nuestros corazones, que prepares nuestro corazón, porque tu palabra es perfecta, pero nuestro corazón a veces está duro como la piedra, Señor. Por eso te rogamos que nos hables en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Domingo de Resurrección. Esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión. ¿Sí? Vamos a tocar algunos aspectos bíblicos, pero muchos aspectos bíblicos, pero más que nada quiero compartir con ustedes una reflexión de lo que entiendo que necesitamos como iglesia de Cristo, como gran iglesia de Cristo. Así que vamos a leer el relato para continuar con donde dejamos ayer. Vamos a leer desde Mateo 27, desde el versículo 57. Mateo 27, 57. Mateo nos cuenta que cuando llegó la noche, ¿sí?, la noche del viernes, ¿sí?, el sol se empezó a ocultar, un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo. Y luego digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro, como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28, cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, el domingo, ¿sí?, nuestro lunes, pero el domingo de ellos, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes en Galilea. Allí lo verán, ya se lo ha dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia, fueron a la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Entonces se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muy bien. Hermoso relato. Hermoso relato. Miren, hemos leído la sepultura y la resurrección de Cristo, según Mateo. ¿Y saben qué? Hace poco, en Navidad, quizá como en un deseo de fe, escribí esto. Escribí lo siguiente: que una virgen quedó embarazada, que fue obra del Espíritu Santo, que fue anunciado por un ángel, que fue un hombre perfecto y que murió por los pecados de todos. Sí, lo creo todo, todo. Eso con respecto a Navidad. Ahora, con respecto a Semana Santa, ¿lo crees? ¿Lo crees? Yo lo creo todo, mis hermanos. Lo creo todo. La fe, sin duda, es una obra del Señor. Porque aunque quisiera no creerlo, no puedo. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien entiende ese sentimiento? Aunque quisiera no creerlo, no puedo. Como dice uno de mis cantautores favoritos, Marco Vidal, dice: tengo teñida la mente de sangre carmesí. Literalmente me han lavado el cerebro. Literalmente tengo teñida la mente de sangre carmesí. Cada una de estas cosas las creo. Las creo. Las creo. Y eso no es mérito mío. No es que yo soy un iluminado o que soy mejor que nadie. Es obra del Señor y es obra de la palabra, como vamos a ver más adelante. Pero lo creo. Creo que un ángel descendió y que fue como un terremoto, como un relámpago. Creo sobre todo que Jesús resucitó. Creo que hay vida después de la muerte. Creo que la muerte no tiene poder sobre Dios. Creo que hay una vida después de esta vida. Lo creo todo. Cada una de estas cosas las creo. Las creo. Y esto es importante que lo creamos, porque si no, nuestra fe no tiene sentido. Miren, el verdadero evangelio se compone de dos partes. La primera parte la vimos ayer, la muerte de Cristo para perdón de pecados. La segunda parte es la resurrección de Cristo para vida eterna. ¿Sí? Y lógicamente la segunda parte es la verdad central de la fe cristiana. Toda nuestra fe descansa, como las columnas de este lugar, ¿sí? O como los cimientos de este lugar. Toda nuestra fe descansa en la resurrección de Cristo. Si la resurrección de Cristo se cae, si no es verdad, todo lo demás se cae. Se cae como un castillo de cartas. Ahora, Jesús resucitó. Y Jesús resucitó por dos motivos principalmente. En primer lugar, porque nunca dejó de ser santo. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? No debemos malinterpretar versículos como: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es que Jesús se convirtió en pecador, fue tratado como un pecador. Es totalmente distinto, mis hermanos. Pero hay gente que cree en esta especie de transmutaciones, de transformaciones místicas, y que Jesús pasó de ser santo a pecador. Si él hubiese pasado de ser santo a pecador, la muerte habría podido retenerlo, como dice Hechos 2:24, que no pudo. Ese versículo me hace temblar las rodillas, junto con 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Junto con ese versículo, la muerte no pudo retenerlo. Hechos capítulo 2, versículo 24, en la Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea dice: era imposible que la muerte lo venciera. ¿Por qué? Porque él era santo y la muerte solo tenía poder sobre el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? La muerte solo puede retener a los pecadores. Jesús nunca fue pecador, no se convirtió en pecador, sino que fue tratado como un pecador. ¿Sí? Si no, realmente no hubiese habido sustitución. ¿Amén? ¿Amén a eso?
No quiero usar palabras como doctrina o como esas cosas, pero el tema, la razón, punto número uno, por la cual Jesús resucitó es porque nunca dejó de ser santo. Y nunca dejó de ser santo porque, punto número dos, Jesús nunca dejó de ser Dios. Otro de los pasajes más malinterpretados de la Escritura es lo que cantamos, la penúltima canción, que dice que Dios lo exaltó. ¿Saben qué estábamos cantando? Filipenses capítulo 2 estábamos cantando. Casi al pie de la letra. Casi al pie de la letra, Filipenses capítulo 2. ¿Sí? Lo voy a buscar, simplemente no lo busquen, o si pueden buscarlo, pero no quiero extenderme, pero porque todavía no entramos al punto. Pero dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, otra versión dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, o sea, por su obediencia, por su despojo, por su amor, por su sacrificio, por hacer lo que nadie más podía hacer, Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Eso es lo que cantamos hoy, en la penúltima canción. Ahora, el problema con este versículo es que muchos interpretan, se despojó a sí mismo como que Él dejó la deidad. Él abandonó la deidad. ¿Sí? Hay palabras mucho más difíciles para expresar esto en las teologías, pero básicamente muchos interpretan esto como que Jesús dejó su deidad. Y eso es imposible, eso va en contra del principio de que Dios no cambia. ¿Sí? Jesús nunca dejó de ser santo, nunca dejó de ser Dios. Por lo tanto, venció la muerte. Por lo tanto, la muerte no pudo contenerlo, no pudo retenerlo, no pudo vencerlo. Y así todo fue un sacrificio aceptable. Y pues si sos racional como yo y a veces luchas con esto, te voy a dar una última ilustración para que no luches diciendo, bueno, si era Dios y era santo, entonces la cruz fue una cosquilla. ¿Una cosquilla la cruz? La garantía de la resurrección no le quitó un pelo de sufrimiento al martirio de la cruz. Ni un poquito. Miren, siempre lo pienso de esta manera. Si tuviera que operar a mi hijo, una vez mi hijo se atragantó con un pedacito de manzana y lo llevamos al hospital. Le hicieron fue realmente como cordero llevado al matadero. Tenía 6 meses, si no me equivoco. Justo fue el Día del Padre. Estábamos desayunando el Día del Padre, se atragantó con manzana y empezó a babear. No se puso morado ni nada, empezó a babear. Entonces, bueno, lo llevamos por las dudas y fue el principio de un calvario. Primero nos pidieron hacerle una placa, entonces había que sostenerlo contra su espalda contra la placa de la placa, no sé cómo se dice, y era luchar con él. Después en esa placa no se veía nada, entonces nos dijeron, bueno, vamos a tener que internarlo en observación. Yo les juro que en ese momento se me aflojaron las piernas y empecé a llorar. Solo de imaginar que si eso no bajaba, tenían que intubarlo, tenían que meterle una sonda para empujar o sacar lo que tenía ahí. De solo pensarlo, yo me quebré. Hubo que sacarle sangre. No le encontraban la vena. Un niño de 6 meses luchando, sufriendo, gritando. Luego de eso nos dijeron que lo iban a internar. A nosotros nos parecía una locura, le tuvieron que poner una sonda. ¿Sí? Y todo eso fue, ¿saben qué? Si ustedes me hubiesen dicho, estás en el mejor hospital del mundo, con los mejores médicos, te garantizo, si hubiese venido un ángel, como el ángel que socorrió a Jesús, según el relato de Hechos de Lucas en Getsemaní, si hubiese venido un ángel, el ángel Gabriel o el ángel Miguel, no me acuerdo cuál de los dos es el mensajero y cuál el guerrero, ahora perdónenme. Si hubiese venido el ángel y me hubiese dicho, Nelson, quédate tranquilo, relájate, andate a la máquina expendedora, sácate una coca, que Mateo sale de acá 6 horas. Yo les aseguro que ni siquiera esa promesa y esa garantía me hubiese aliviado un poquito el dolor. Ni un poquito el dolor.
la garantía de la resurrección de Cristo, la deidad de Cristo, la santidad de Cristo, no diluyeron en lo más mínimo el sacrificio de Cristo en la cruz, en lo más mínimo. Sufrió hasta lo sumo, se humilló hasta lo máximo. Entonces, por eso Jesús resucitó, porque venció la muerte, porque pagó el precio del pecado. Amén. Por eso la resurrección es la verdad central de las Escrituras. Alguien dijo que si la muerte de Jesús en la cruz fue el pago por nuestros pecados, la resurrección de Jesús fue el comprobante de pago. Yo tengo otro trabajo ahora, pero ¿saben a qué me dedicaba hasta hace 4 meses? ¿Alguien sabe? Están mis amigos por ahí. Trabajaba en rentas. Era un cobrador de impuestos. Como Mateo, como Levi. Era un cobrador de impuestos, trabajaba en rentas. ¿Y saben cuál es una de las obsesiones de las personas? El comprobante de pago. La pantalla te puede decir pagaste. ¿Pero qué quiere la gente? El comprobante. Yo quiero un papel. Hola, sí, me vengo desde Ascochinga. ¿Qué venía? Que me den el papel que dice que yo pagué. Bueno, pero no está el sistema. Lo espero. No, pero va a volver mañana. Me quedo a dormir acá. Si algo aprendí, muchas cosas aprendí de rentas, pero si una me quedó grabada en relación al tema de hoy es que las personas necesitan el comprobante de pago. ¿Y saben qué? La resurrección de Cristo es la garantía de que Cristo es quien decía ser. Hizo lo que dijo que iba a hacer. Y ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Y la muerte fue el pago, la resurrección es el comprobante de pago, la confirmación, el ticket. Ahora sí empiezo a entrar en la reflexión que quiero compartir con ustedes. Es tan importante y tan central la resurrección de Cristo que descuidar cualquiera de estos dos aspectos hiere de muerte nuestra fe. Nuestra fe se vuelve irrelevante frente a un mundo culpable que necesita perdón y frente a un mundo finito que anhela trascendencia y vida después de la muerte. Por eso he titulado esta reflexión, si me acompañan allí con la plaquita, pueden ver allí la imagen. ¿Sí? He titulado esta reflexión Custodiando una verdad tan grande. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Custodiar una verdad tan grande, tan grande. Miren, Mateo 27, 62, 65, Mateo 28, 4, Mateo 28, 11, 14, lo tienen ahí abierto. ¿Por qué los soldados, dice, vamos a leer el Mateo 27, 62, 65, ¿sí? Dice que al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo, y luego digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño será peor que el primero. Pilato accedió. Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Sí? Aquí no debe interpretarse que sellando la piedra quiere decir que pusieron la piedra, porque la piedra ya había sido puesta en los versículos anteriores, cuando fue José de Arimatea junto con Nicodemo a depositar a Jesús allí, sino que pusieron sobre la piedra un sello. ¿Sí? En esa época, lo que era custodiado por el ejército romano, se ponían unas cuerdas y unos sellos. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro Nueva Evidencia que exige un veredicto de George McDowell, el autor de Más que un carpintero, Evidencias que exigen un veredicto. Libros muy enriquecedores. Y entonces pusieron un sello. Pero luego viene el ángel, resucita a Jesús, tiene la tumba vacía y los soldados entran en pánico y dice, versículo 11 del capítulo 28, Mateo 28, 11, dice: mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Les dijeron: no está.
No está. Se fue. Vino un ángel. Entonces se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, otra versión dice tomar consejo, lo mismo que hicieron antes de matar a Jesús, ahora lo hacen para ver cómo mantener el secreto. Dice que lo primero que hacen es lo mismo que hacer con Judas. A Judas le dieron 30 monedas, pero a estos le dieron mucho dinero a los soldados. Y les dijeron, ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. ¿Por qué dice esto? Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Busquen por favor Hechos 12. ¿Sí? Vamos a Hechos 12. Acabamos de ver los soldados que custodiaban a Cristo. Y de pronto Cristo se les escapó. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Los soldados que custodiaban a Cristo. Hechos 12. ¿Sí? Muerte de Jacobo, encarcelamiento de Pedro. ¿Lo tienen allí? Hechos 12. Leamos, dice, por esos mismos días el rey Herodes mandó a aprehender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo, deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo, recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ésta se abrió por sí misma. Una vez afuera cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para liberarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca. Pero ante su insistencia ellos dijeron, ha de ser un ángel. Mientras tanto Pedro seguía llamando, así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo señas con la mano para que callaran y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y añadió, digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Vemos el relato de Lucas que nos cuenta que de la misma manera que los soldados que custodiaban a Cristo no pudieron explicar o no pudieron contener la resurrección, ¿sí?, y la escapatoria de Cristo, los soldados que custodiaban a Pedro tampoco. Ahora, ¿cuál fue el destino de los soldados que custodiaban a Pedro? ¿Qué hizo Herodes con ellos? Los mató. Por eso entendemos ahora que en Mateo 28, los soldados que custodiaban a Jesús estaban tan preocupados y tomaron y aceptaron el soborno de los fariseos, porque los fariseos le dijeron, si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo.
¿sí? Porque ser soldado en esa época y perder a tu prisionero era causal de pena de muerte. Y lo mismo lo vemos en los soldados que custodiaban a Pablo. Esto está en Hechos 16, 22 al 28. ¿Sí? No, quizá no lo busquemos por una cuestión de tiempo, pero Pablo está allí también prisionero y de pronto hay como un temblor, un terremoto y los presos quedan liberados. Y en ese momento el carcelero, ¿qué hace? ¿Alguien conoce la historia? ¿Qué hace? Toma su espada y está por hacer lo que Saúl. Está por matar, porque sabe lo que le espera. ¿Sí? Más adelante, en Hechos 27:42, Pablo vive un naufragio y los soldados, en Hechos 27:42, planean matar a los prisioneros antes de que escapen. ¿Por qué? Porque perder a un prisionero era la pena de muerte para un soldado. Entonces lo vemos en los soldados que custodiaban a Cristo, los soldados que custodiaban a Pedro, los soldados que custodiaban a Pablo y los soldados que custodiaban el barco que finalmente naufragó. Entonces, esta es la reflexión, mis hermanos. Deberíamos aprender de este nivel de entrega, de radicalidad y de responsabilidad. Ser soldado básicamente es jugarse la vida. Básicamente eso es ser un soldado. Defender una causa a toda costa. Plantar bandera en territorio enemigo. ¿Y saben qué? No hay forma de vivir la resurrección de Cristo sin morir a uno mismo. Por eso titulé esta reflexión custodiando una verdad tan grande. Porque nosotros tenemos como vasos de barros la verdad, el hecho y la verdad más revolucionaria de la historia de la humanidad, que es la resurrección de Cristo. Pero debemos custodiarla con la misma responsabilidad, el mismo sentido de entrega, con la misma radicalidad que un soldado en el siglo I, que un soldado romano. De allí toma Pablo la idea de decirle a sus discípulos: sé un soldado de Jesucristo. ¿Sí? Segundo de Timoteo capítulo 2, ya vamos a ir a eso, pero sé un soldado de Jesucristo. El soldado de Jesucristo lo da todo, vive de una manera radical, vive como si fuera el último día, sabe que su vida depende de eso. Y esa es la verdad que recibimos, esa es la verdad que proclamamos, esta es la verdad que sostiene la iglesia, esta es la verdad por la que miles de personas se han reunido hoy, esta mañana. Veníamos en el auto con Dani cantando algunas canciones con los chicos y pensaba, ¿cuántas personas en este mismo instante estarán cantando junto con nosotros en el auto? Y todo eso se sostiene en esta gran verdad. Ahora nosotros somos custodios de una verdad tan grande. ¿Custodiamos una verdad tan grande de la misma manera que los soldados custodiaban a sus prisioneros? ¿Está ese sentimiento, esa urgencia? ¿Nuestra vida depende de su vida? ¿Damos la vida por esta verdad? ¿Vivimos con la esperanza de la resurrección o se nos ha escapado la esperanza? ¿Cómo podemos custodiar esta verdad tan grande? Se me ocurren y sugiero, viendo la palabra, 4 principios, 4 decisiones que debemos tomar para que la resurrección vuelva a ser lo que fue en el primer siglo. Para que podamos decir que somos testigos. Porque ¿sabes qué? Vos decís, yo no soy testigo porque yo no estuve ahí. Pero en esa expresión estás desconociendo el rol del Espíritu Santo. Porque el rol del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. Jesús dijo, Él les dará testimonio de mí. Yo solo por temor a las herejías y a las falsas doctrinas, yo no digo cosas como que veo a Cristo, ni que siento a Cristo, porque eso puede ser caldo de cultivo para muchas mentiras y falsedades. Pero ¿saben qué? Yo experimento a Cristo.
¿Alguien más? ¿Cristo se nos ha revelado o no? Lamentablemente creemos que la revelación de Pablo es mayor a la nuestra. Y eso yo lo entiendo que no es así. Porque si no, habría cristianos de distintas categorías. Y nuestro rol sería aguantar en la historia. ¿Nuestro rol es aguantar en la historia? No. Nuestro rol es preparar la venida de Cristo. No somos ni mejores ni peores que los primeros cristianos. Pero he acá la respuesta. ¿Cuál es la luz semejante? La luz que encandiló a Pablo camino a Damasco. ¿Cuál es la luz semejante para vos y para mí? ¿Quién se anima a responder? No es un examen. ¿Cuál es la luz semejante que encandiló a Pablo para vos y para mí? Dale, Charlie. ¿Cuál es la luz semejante a la que encandiló Pablo camino a Damasco? ¿Quién dijo? Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Silvia. La palabra. La palabra. ¿Querés tener un encuentro con Cristo igual, en todo sentido, al que Pablo tuvo con Jesús? Solo en un aspecto, de que, según entiendo, no vas a ser apóstol, no vas a ser encomendado apóstol, pero transformado. ¿Sabes dónde está Cristo? En la palabra. Cristo habita en la palabra. Cristo se muestra en la palabra. De hecho, los que estudian mucho la Biblia lo llaman iluminación. Es como estar leyendo la palabra, estar meditando la palabra y de pronto sentir algo indescriptible. Yo puedo darles mucho testimonio de esto. ¿Y con qué motivo lo hago? Con el motivo de animarlos a que ustedes también lo vivan. Una de mis experiencias más hermosas ni siquiera fue leyendo a Jesús, que es lo más literal, lo más documental. Fue leyendo Hechos 11 y 12, cuando Pedro entiende que el Espíritu Santo también es para los gentiles. Qué hermoso relato. Qué hermoso relato. La palabra es viva y eficaz. La palabra tiene la capacidad dada por Dios, porque es su palabra, de producir en nosotros la misma transformación que Pablo experimentó cuando vio al Señor y quedó ciego. ¿Lo creen? Ese es el lugar que la palabra tiene. ¿Sí? Si no, nos estamos acomodando a ser cristianos, no testigos. Y podemos ser testigos de Cristo. Podemos ser testigos de Cristo por medio de la palabra. La palabra tiene la misma fuerza y la misma autoridad que los hechos. Créanlo. La palabra tiene, que vos leas la Biblia de la manera que al Señor le agrada, con un corazón humillado, con temor reverente, con fe, con la fe de un niño, te pone a vos en Jerusalén, en Galilea, en Judea, en Samaria del siglo I. Yo lo creo. ¿Alguien más? Yo lo creo. Y lo experimento por la gracia de Dios. Por eso, rápidamente, 4 principios para custodiar esta gran verdad. El primero es justamente batallar la buena batalla, que es la batalla de la fe. ¿A cuánto se les enfría la fe? ¿A cuánto se les corroe la fe? ¿A cuánto se le tranca la fe? ¿A cuánto les da bronca su poca fe? A mí, soy el primero, más seguido de lo que quisiera, pero es una batalla, la batalla de la fe, la batalla de la fe. Por eso me encanta Lucas 24, 5, 9, similar a lo que el ángel dice. Fíjense, el ángel dice en Mateo 28, dice, no está aquí, versículo 6, pues ha resucitado como él dijo. Nuestra fe proviene de su palabra.
de leer y escuchar lo que Él dijo. Amén. Claro que sí. Por eso el ángel las lleva a las mujeres a recordar. Él lo dijo. Porque batallar la batalla de la fe, ¿sí?, para que nuestra fe esté viva, depende de recordar lo que Él dijo. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en la resurrección de los muertos a la luz de la palabra de Dios? Hay eventos, ¿sí?, como el velorio de mi abuelo, un gran ateo, que Dios de hecho usó el libro Más que un carpintero y Evidencias que exigen un veredicto para convertirlo. Recuerdo que sonó el teléfono en mi casa. Yo estaba charlando con mi mamá hace muchos años ya. Y mi mamá atendió el teléfono y su garganta como crujió en un llanto, en un lamento. Y lo primero que yo pensé es: el abuelo murió. Y no todavía. El abuelo había tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. En su velorio, mi mamá no le pidió permiso a nadie, junto con mi tía Claudia, y puso carteles: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Algo similar me contaba mi querida Ana. Ustedes quizás no saben, pero yo conozco a Jorge Brusco desde los 10 años. Él fue mi profesor de matemática y de lengua para entrar al Manuel Belgrano, cosa que no cumplí. Y Ana me contaba el otro día que en su velorio había niños que cantaban: el abuelo está en el cielo, el abuelo está en el cielo. Pero salvo por estas situaciones esporádicas que claro que encienden nuestra fe, ¿cuándo fue la última vez que meditamos en la resurrección de los muertos a la luz de la palabra de Dios? Hermanos, la palabra fue provista por Dios para que tengamos fe. Y los evangelios son parte de la escritura inspirada por Dios. ¿Lo crees? Porque muchas veces creemos que la narrativa no es inspirada, que la inspiración está en la doctrina de las cartas paulinas, las cartas pastorales. Pero no, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, los evangelios son escritura inspirada por Dios. ¿Para qué? Para encender nuestra fe. Obviamente también para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero sobre todo para que tengamos fe. Nunca estamos mejor preparados para vivir la resurrección y compartirla. Nunca estamos mejor preparados para custodiar esta gran verdad, sino luego de habernos expuesto a la palabra de Dios. La palabra, la oración y la vida comunitaria sin duda son las 3 mejores armas para batallar la batalla de la fe en la resurrección de Cristo. Esta mañana me llegó un mensaje a las 7:30 de la mañana de un amado hermano que me puso simplemente: el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Me hizo tanto bien. Necesitamos tanto ser renovados en esta confianza todos los días. El primer principio entonces es batallar la buena batalla, que es la batalla de la fe. El segundo principio que quiero compartir con ustedes es batallar contra la mentira. Si nosotros, siendo regenerados, bautizados por el Espíritu Santo, aún así dudamos, lamentablemente todavía no somos inmunes a la mentira y nos afecta, ¿sí o no? Cuando humillan a Dios, cuando ponderan a los ateos, nos apichonamos, pero debemos batallar contra la mentira. Debemos batallar contra la mentira. Miren, Winston Churchill, que fue primer ministro británico en 2 periodos en Inglaterra, de 40-45, 51-55. Winston Churchill, quizá, no lo sé, inspirado en el método de propaganda militar que hacían los nazis. Los nazis, Goebbels, que fue su ministro de comunicación, tenía una estrategia basada en la mentira. ¿Alguien sabe eso? Él mandaba aviones y tiraba folletos que le decía a los habitantes de un lugar que Alemania había conquistado una ciudad que todavía no había conquistado. ¿Van entendiendo? Entonces, no sé, en Polonia estaban los vecinos y de pronto venían panfletos que decían: Hitler conquistó, no sé, la capital de Polonia. Entonces los habitantes de las ciudades próximas, ¿qué hacían? Levantaban los bolsos y se iban. Y de esa manera le allanaban el camino. ¿Sí? Esto es muy famoso.
la mentira como estrategia militar. ¿Sí? Quizá inspirado por eso, Churchill, que vivió la Segunda Guerra Mundial entre el 40 y el 45, escribió esta frase. Dice, la mentira ha dado media vuelta al mundo, mientras que la verdad aún se está poniendo los pantalones. Esta frase volvió a surgir en el último tiempo por las famosas fake news. Ustedes saben eso, ¿sí? Las noticias falsas. Por ejemplo, la noticia falsa más compartida de la historia fue cuando un jovencito inventaba noticias falsas para tener muchos clics. Por tener muchos clics, tenía mucha publicidad y facturaba miles de dólares en su página web. Este muchacho inventó que el Papa Francisco apoyaba a Trump en las elecciones de Estados Unidos. ¿Sí? Obviamente, él había creado sitios como, por ejemplo, NewYorkTimesPolitics.com. Parecía verosímil, ¿sí? Quizás el sitio original era New York Times/Politics y él había inventado NewYorkTimesPolitics.com. ¿Sí? A partir de ahí hicieron, por la tecnología que existe hoy, hicieron una medición y en pocas horas 1 millón de personas habían compartido la noticia falsa de que el Papa apoyaba a Trump. Para el mundo católico eso era un ganavotos terrible, ¿ustedes me entienden? Rápidamente New York Times salió a decir que eso era falso y a denunciar ese sitio web que no era verdadero y que todo eso. Y en el mismo periodo de tiempo, solamente 100.000 personas lo compartieron. Por eso debemos batallar contra la mentira. Porque la mentira, ¿sí?, cuyo padre es el diablo, corre por las calles. Debemos contrarrestar la mentira. Debemos ser sabios y tener argumentos sólidos, que sean históricos, que sean lógicos. Por ejemplo, el método testimonial. Pero también debemos proclamar la resurrección de Cristo. Debemos proclamarla. Spurgeon, tenemos la verdad, sabemos que es la verdad. Tenemos que tener esa fe. Spurgeon dice, nuestra religión no está basada sobre opiniones, sino sobre hechos. Escuchamos personas en ocasiones decir, esos son tus puntos de vista. Estos son los nuestros. Lo que puedan ser tus puntos de vista es asunto pequeño. ¿Cuáles son los hechos del caso? Nuestra fe es una fe histórica, testimonial, basada en el método legal. Es la verdad. Es la verdad. Jesús resucitó. Es la verdad, no es una opinión, no es una verdad, es la verdad. Por eso debemos proclamar la resurrección de Cristo, como lo hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva. Hechos 1:22, 2:24, 2:31, 3:15, 4:2, 4:33, 5:42, 10:41, 13:33, 17 del 1 al 4. El centro de la predicación de los apóstoles era la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo, recuerden, confirmaba la deidad de Cristo y la victoria sobre la muerte. Esa era la predicación de ellos. Quizá hemos abandonado la locura del Evangelio y queremos hacer encajar nuestro mensaje en cuestiones que las personas reciban bien. Y no estoy hablando de no tender puentes con la cultura. A mí me encanta tender puentes con la cultura. Pero tarde o temprano debemos proclamar la verdad, como Pablo en Atenas. Pablo en Atenas empezó bien en los términos del mundo. Veo que son personas muy religiosas. Veo que tienen dioses para esto, dioses para aquello. Pero yo vengo a hablarles del Dios no conocido. Hasta ahí estaban así los griegos. ¿Sí o no? Estaban así. Música para sus oídos. Pero en cuanto cambió a la verdad del Evangelio, arrepentimiento, fe, vida o muerte, Jesucristo, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en quien tengamos salvación. ¿Qué hicieron los atenienses? Fuera la locura de la predicación. Debemos proclamar la verdad. Debemos proclamar la verdad. Batallar contra la mentira. Cuando te encuentres con alguien que diga que Jesús no resucitó, decirle sin temor, eso es mentira, Jesús resucitó. Pedirle a Dios que te dé el denuedo para explicarlo, proclamarlo, enseñarlo, llevarlo a la palabra, porque la palabra tiene poder. A veces tenemos que callarnos más nosotros y llevar a las personas más a la palabra y que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. Primer principio, batallar la batalla de la fe, que nuestra fe no se apague. Segundo principio, batallar contra la mentira. Tercer principio, batallar contra las falsas doctrinas. Es algo que quizá en este tiempo no se ve. Yo trato de entender un poco el panorama teológico del mundo y no encuentro
falsas doctrinas actuales en relación a la resurrección, pero por las dudas, ojo, porque debemos batallar contra las falsas doctrinas como lo hizo Jesús con los saduceos. ¿Se acuerdan los saduceos? No creían en ángeles y en demonios, no creían en la resurrección. ¿Y qué les dijo Jesús en Mateo 22, 29? Ustedes erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hoy yo no encuentro ningún predicador por allí que esté hablando en contra de la resurrección como los saduceos, pero debemos tener ojo, porque los tiempos van a ir empeorando. Como lo hizo Pablo también a la iglesia de Corintios. Corintios era una iglesia que estaba en Corintios y en ese momento estaba siendo influenciada por la filosofía de Platón. Hace poco tuve que hacer un trabajo sobre qué y cómo enseñó Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Y saben qué? El mensaje de Pablo a Corintios era la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo. Escojan. Si después en tu casa haces la tarea, vas a ver en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2, Pablo menciona no menos de 10 veces la palabra sabiduría en distintas conjugaciones. Porque la iglesia se estaba desviando hacia la sabiduría del mundo, esa sabiduría filosófica, griega. Y Pablo dice, filosofía del mundo es esto, pero la filosofía de Dios es Cristo crucificado. Escojan. Y en ese contexto, la iglesia de Corintios estaba yendo hacia el dualismo platónico. Platón decía, en pocas palabras, que lo humano era impuro y que lo espiritual, lo almático, era solo lo puro. Entonces no podía haber resurrección corporal. No podía haber resurrección corporal. Y eran falsas doctrinas que se estaban metiendo en la iglesia. Jesús con los saduceos, Pablo con la iglesia de Corintios, Pablo con los que creían que la resurrección ya había acontecido, según de Timoteo 2, del 15 al 18. Pablo menciona literalmente a dos personas, las nombra, y les dice, ellos enseñan que la resurrección ya sucedió. ¿Sí? Iban en contra de la doctrina. Debemos batallar contra las falsas doctrinas y permanecer. ¿Sí? Y si hoy estamos tranquilos en ese campo, permanezcamos atentos. Y cuarto principio, batallar contra un estilo de vida intrascendente. Y ese se conecta con el primero, tiene que ver con la fe. Ese es quizá el que más nos cuesta, ¿verdad? ¿Qué es un estilo de vida intrascendente? Es un estilo de vida que no vive a la luz de la resurrección. Si se me permite esta metáfora, si yo te dijera que sos inmortal, que de hecho lo sos, ¿cómo vivirías? ¿Cómo vivirías? Yo no quiero un estilo de vida intrascendente. Si algo le pido a Dios es entender la trascendencia de las cosas y dolerme cuando no estoy a la altura de la trascendencia de las cosas. En el mismo contexto del libro de los Hechos, vemos cómo luce una iglesia bien arraigada en la esperanza. Solo por leerles un pasaje, la resurrección empapa el estilo de vida de la iglesia. En Hechos capítulo 4, 33, y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. ¿Qué nos muestra el contexto inmediato de este pasaje? O sea, unos versículos para adelante, unos versículos para atrás. Dice que todos habían creído, todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, que sabemos que es Bernabé, vendió un terreno en su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. La resurrección no es simplemente futuro, es presente. Es presente. Ese es el ahora sí, pero todavía no. ¿Sí? En el mismo contexto de Corintios 15, donde Pablo se explaya perfectamente sobre la resurrección, vemos cómo vivían los apóstoles de Jesús, cómo sufrían, cómo trabajaban, cómo oraban, cómo predicaban,
cómo viajaban, cómo servían. Y en el mismo contexto de 2 de Timoteo, vemos cómo debe luchar un soldado de Jesucristo. No se enrieda en los negocios de la vida. Yo necesito tanto batallar contra un estilo de vida intrascendente. La clave creo que está en el mismo, vimos el contexto de Hechos, el contexto de Corintios, el contexto de 2 de Timoteo. La clave está en el contexto de Mateo 28, lo que leímos hoy, al final. El discipulado. Un discipulado verdadero. Un discipulado verdadero. Dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El verdadero discipulado es seguir a Jesús, es aprender todas las cosas que Él mandó y ponerlas por práctica. Y saber que Él está con nosotros, estando Él presente. El elemento crucial del discipulado es la presencia del Maestro. Sin Maestro no hay discipulado. Y Jesús está siempre al lado mío. ¿Cuánto me cuesta no ignorarlo a la hora de trabajar, a la hora de ser padre, a la hora de servir, a la hora de vivir? Termino con esto. El descuido de esta verdad tan grande que debemos custodiar como los soldados custodiaban las prisiones, primero vino desde afuera. ¿Cuál fue? La mentira. ¿Sí? Los fariseos sobornaron, mintieron. Un ataque externo. ¿Entienden eso? El descuido, el primer descuido de esta verdad tan grande vino desde afuera. La mentira. El segundo descuido ya vino desde adentro. Las falsas doctrinas. ¿Sí? La iglesia, contagiándose, empezó a descuidar el verdadero sentido de la resurrección. Desde adentro. Ya no le podíamos echar la culpa a los fariseos. ¿Sí o no? Pero el tercer descuido viene de aún más adentro. ¿De dónde? Del corazón. Y es la falta de fe. Ya no le podemos echar la culpa a los fariseos, perdón. Ya no le podemos echar la culpa a los falsos maestros que alteran las casas y actúan por dinero, de acuerdo a lo que Pablo le escribe a Timoteo y a Tito. ¿Sí o no? Ahora la culpa es mía. El principal enemigo de la resurrección, de la verdad de la resurrección, ahora viene desde aún más adentro, que es la falta de fe. El Señor nos ayude. Como ven, en la imagen, los soldados romanos que custodiaban las prisiones o custodiaban esas cosas ponían unas cuerdas, ponían un sello. Que ese sello tenía la imagen del emperador. Romper ese sello era causa de muerte. ¿Sí? No era como abrir la carta de un vecino. Le llegó el vecino del departamento, no sé, la factura de Telecom o la factura de luz y querés ver si vos tenés algún problema con el medidor y le abrí la factura. No. Abrir un sello del emperador era pena de muerte. Con esa radicalidad debemos sellar esta verdad tan grande. Amén. Hoy la pregunta para nosotros es la misma que Jesús le hizo a Marta, la hermana de Lázaro. Juan 11 nos relata, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y miren la respuesta de Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Por lo tanto, le está diciendo, sí, creo que tú eres la resurrección y la vida, y que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la misma pregunta para nosotros hoy. ¿Creemos esto? Y mejor dicho, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees en la resurrección? ¿Crees en la resurrección? Siento que a veces somos como Pedro, ¿no?
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Creo, Señor. Creo en la resurrección. Creo en la resurrección. Pero quizá hemos descuidado la batalla. Por eso, volvamos a la batalla de la fe. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio primero de Cristo y luego de los apóstoles. Gracias por el ejemplo que son para nosotros, Señor. Ejemplo de entrega. Gracias porque ellos fueron igual o más radicales que los soldados romanos. Ellos murieron por esta verdad. Señor, que podamos morir nosotros también. Esta mañana en la que la resurrección está fresca, como un pan recién horneado, pero también mañana, cuando tengamos que enfrentar el trabajo o las presiones y las tareas de todos los días. Que mañana, yendo a la escuela con nuestros hijos, o yendo al trabajo, o esperando el colectivo, Señor, podamos dar batalla a la mentira, dar batalla a las falsas doctrinas, dar batalla a la vida intrascendente, dar la batalla de la fe, custodiar esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, ahora sí. Gracias, gracias al Señor por su palabra. Gracias, Nelson. Gracias a la familia por acompañar. Vamos a esperar que entren todos los niños, todos, para cerrar el culto. Querido hermano, gracias por tu disposición. Bendecimos tu ministerio. Esta es vuestra casa. No hace falta que nadie los invite, ¿sí? Es vuestra familia. Y muchas gracias al Señor por esta resurrección tan hermosa. Por eso vamos a cerrar como lo venimos haciendo los años de Pascua, ¿sí? Voy a pedir a los músicos que pasen para cerrar. Todos los niños, ¿están todos los chicos ya? No los veo los chicos. Vamos a cerrar con un grito de victoria, proclamando que Jesucristo ha resucitado y celebrando este día de esta resurrección que, como hemos oído, es la base de nuestra fe, es la base de nuestra proclama, es la base de nuestra vida. En esta resurrección estamos fundados y sostenidos. Yo voy a pedir ahora a Jona que pase. Voy a pedir a Manuel que pase. Voy a pedir a Noemí. ¿Se fue Noemí? ¿Dónde está Noemí? Bueno, vamos a ver. ¿Saben qué vamos a hacer? No saben qué vamos a hacer. Una práctica de muy antigua. Proclamamos que Jesucristo, al medio, las mujeres al medio siempre. Tienen que estar bien custodiadas. Proclamamos que Jesucristo ha resucitado, pero ¿a quién se lo vamos a proclamar? Al barrio, este barrio que hemos estado orando por ellos, y tienen que escuchar más o menos de la plaza, la Reina Fabiola, por allí. Vamos acá el tránsito Cáceres, de aquel lado tienen que escuchar que Jesucristo ha resucitado. Así que nos vamos a poner de pie para que el pulmón tenga mucho aire, ¿sí? Y pueda decir fuertemente. Vamos a empezar por Manuel. Él va a gritar: Jesucristo ha resucitado. Pero tenemos que ver las amígdalas así. No, tranquilo, vos lo vas a hacer vos. Inmediatamente nosotros vamos a responder: sí, ha resucitado. Pero ellos nos tienen que ver las amígdalas también, ¿no? Bien. Luego Noemí, así como le grita a Inti cuando deja la toalla en el suelo.
y luego Jona, ¿sí? A cada uno de ellos le vamos a ir respondiendo si ha resucitado. El otro va a decir, Jesucristo ha resucitado, y nosotros respondemos, bien. Pero a romper los vidrios, ¿sí? Y luego Andrés nos va a cerrar la reunión para poder disfrutar. Nadie debe almorzar solo hoy. Si no hay con quién almorzar, hay lugar en casa, hay lugar, y hay muchas casas que hay lugar. Así que nadie debe almorzar solito. Tenemos familia, tenemos un plato de comida para compartir. Por favor, que nadie quede solito. ¿Vamos? Cuando vos digas. Bueno. Jesucristo ha resucitado. ¡Jesucristo ha resucitado! ¡Jesucristo ha resucitado! ¡Sí! ¡Ha resucitado! ¿Cantamos? Cristo ya ha resucitado, aleluya. De la muerte ha triunfado, aleluya. El poder de su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, que al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Y cantamos en verdad, aleluya. Su gloriosa majestad. Resucitó, mi esperanza en Cristo está. El que a muerte se entregó, aleluya. El que así nos redimió, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina en vida triunfal, aleluya. Él vivo está, resucitó. Mi esperanza en Cristo está. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Pronto vamos sin cesar, aleluya. Tus loores a cantar, aleluya. El vivo
vivo está, celebramos eso en este día. Hermanos queridos, que tengan un hermoso domingo, que puedan celebrar juntos en familia esta Pascua, este domingo de resurrección, y puedan disfrutarlo. Dios los bendiga mucho.